Recién estoy Sí, llegando ahora recién estoy llegando ahora al PDF. Igual está modificado en el campus. en el texto del campus no está modificado así, tiene que estar modificado así. Esperen que de nuevo les voy a compartir. Tiene que estar modificado de esta manera, ¿ok? Repito, el primer subíndice refiere al tipo de bien que entra como insumo. El segundo subíndice es el tipo de bien que se está produciendo. En este caso, la mercancía J. Entonces, por eso multiplicamos por P1, por P2 y por Pn, porque esto es una cantidad de bien 1, esta es una cantidad de bien 2 y esta es una cantidad de bien n. Cada uno multiplicado por su respectivo precio. Lo multiplicamos por la tasa de beneficios, por 1 más la tasa de beneficios, porque el 1 indica el valor del capital. El R por todo el valor del capital es la ganancia que obtiene el capitalista a la tasa normal. Se suma a eso los costos salariales, que también es WAL sub J, porque es trabajo necesario para producir la mercancía J, multiplicado por el salario monetario. La suma de todo esto es el precio del bien J. El precio normal, no cualquier precio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy, entonces, es algo que ya vimos en la clase pasada, que es en la cuestión de los cierres distributivos. Y la segunda cuestión que quiero discutir hoy, que es más relevante para el trabajo práctico que tienen que hacer, es la cuestión de los bienes básicos. Como la cuestión de los cierres distributivos yo ya la expliqué la semana pasada, pregunto si tienen alguna duda y me meto a discutir la cuestión de los bienes básicos directamente. ¿Alguna duda con respecto a los cierres distributivos? Yo no. No, pero en los bienes básicos sí hay. Ahora vamos. Pero sobre cuestiones distributivas no, entonces queda claro que, digo, típico ejercicio de examen es presentarles un sistema de precios en el que hay dos ecuaciones, o sea, se producen dos bienes, y esos dos bienes se producen por medio de trabajo y sí mismos, o sea, como está aquí, y una pregunta de examen típica es, bueno, escriba las ecuaciones de precios y cierre el sistema suponiendo que el salario real es un dato en esta economía, o cierre el sistema suponiendo que lo que es un dato en esta economía es la tasa de beneficios. Digo, por ejemplo. Y después estudie el efecto de un cambio en los precios cuando aumenta la tasa de beneficios o cuando aumenta el salario real. Digo, ese es el típico ejercicio que se puede preguntar en un examen. Ahora, como esto lo vimos la semana pasada, no me meto en profundidad. Sí recuerdo simplemente que la variable que se elige como exógena, la variable distributiva que se elige como exógena, no es una cuestión mecánica, quiero decir. No hay una única explicación de cuál es la variable distributiva que está considerada dada independientemente del set de precios relativos. Para los clásicos era el salario real, porque lo que suponían era que el salario real por debajo del nivel que ellos determinaban no podía caer porque estaba al nivel de subsistencia.
¿Y por qué suponían que el salario real estaba al nivel de subsistencia? Porque en la lucha de clases los trabajadores tenían muy escaso margen de negociación. En esa lucha, entonces, los capitalistas eran los que tenían la ventaja y presionaban, digamos, en base a su poder de negociación, hasta poner el salario al nivel de subsistencia. Cuando, con la acumulación de capital y las mejoras en las condiciones laborales, los trabajadores empezaron también a participar del excedente, es decir, el salario ya no estaba en el límite mínimo, y repito, ese límite mínimo no es un nivel puramente físico, sino que está dado también por condiciones históricas y culturales, es decir, no es un nivel por debajo del cual el trabajador se muere, ¿está bien? Sino que no puede reproducir su vida bajo condiciones normales, que no es lo mismo, ¿ok? Es un trabajador con determinadas características para participar del proceso productivo. Ahora, cuando los trabajadores empiezan a ganar poder de negociación y empezar a participar del excedente, sumado a el hecho de que las economías modernas, el Banco Central tiene un activo control de la tasa de interés, parece más razonable suponer que la variable distributiva exógena, al menos en economías cerradas, es la tasa de ganancia, porque justamente la tasa de ganancia viene determinada por el comportamiento de la tasa monetaria de interés. Entonces, simplemente tener bien claro que hay una cuestión económica en el sentido contextual, inductiva, y no puramente deductiva, a la hora de elegir la variable distributiva exógena. Simplemente eso. Por ejemplo, si uno tuviera que pensar en la Argentina de los 2000, yo razonaría suponiendo que el mayor poder de negociación que ganaron los trabajadores durante los primeros 2 gobiernos kirchneristas supone una gran resistencia salarial y entonces suponen que el salario real es la variable distributiva exógena. Con el macrismo, la pérdida en el poder de negociación, la pérdida de las condiciones laborales, etcétera, etcétera, empiezan a dar cuenta de un debilitamiento de ese poder de negociación y que, digamos, dada una tasa de ganancia que empieza a subir, el target salarial empieza a bajar endógenamente para ajustar a esa mayor tasa de ganancia. Digo, es una posible interpretación que estoy dando aquí. En las condiciones, fíjense en las condiciones de la pandemia actuales, perdón, dejo de compartir un minuto, si les veo las caras. Piensen en las condiciones de la pandemia actuales, que no hubo paritarias prácticamente del sector público. Bueno, eso muestra la pérdida también de poder de negociación en condiciones como las que estamos viviendo. Y lo que ha llevado a que el salario ajuste a la baja, por lo menos de algunos sectores, de todos, pero algunos más que otros siempre, del sector público. El otro concepto, entonces, que es relevante para la clase de hoy es el concepto de bienes básicos. Entonces, aprovechando que había dudas, prefiero escuchar sus dudas y después cualquier cosa clarifico en base a lo que... Profe, yo con respecto al trabajo práctico, quería ver si... Pero primero veámonos sí. sobre la clase, ¿no? Porque después vamos al trabajo práctico. Digo, yo quiero que veamos la clase y después les hago las consultas del trabajo práctico, pero vamos más en general primero, seamos tan pragmáticos, digamos. Bueno. Pregunta, ¿alguna pregunta específica sobre la cuestión de los bienes básicos y bienes no básicos? Que dijeron que había, digamos. Sí, puede profundizar un poquitito más cuando entran directamente o indirectamente. Me mareo un poco con esto. Quizás vi 2 veces el video igual, quizás tendría que verlo de nuevo. Está bien, no, está bien.
Anoto esa y después, a ver, el resto, así coleccionemos preguntas y... A ver, ¿qué es una mercancía? Una mercancía básica. Una mercancía básica es una mercancía que entra directa o indirectamente en la producción de todas las demás mercancías. Mientras que una mercancía no básica es una mercancía que no le pasa eso, digamos, que no entra ni directa ni indirectamente en la producción de todas las mercancías. O mejor dicho, no entra o directamente o indirectamente en la producción de todas las mercancías. Entonces aquí lo que están viendo la filmina que dice bienes básicos y bienes no básicos, ¿no? Sí. Aquí hay 3 mercancías. En esta economía se producen 3 mercancías. Si ustedes miran por columna, van a ver la mercancía 1 como output, la mercancía 2 como output, o sea, como producto, y la mercancía 3 como producto. ¿Qué quiero decir? Si ustedes miran por columna, lo que ven son los distintos insumos que entran en la producción de la mercancía 1. A11 es la cantidad de 1 del bien 1 necesario para producir una unidad del bien 1. A21 es la cantidad del bien 2 necesario para producir una unidad del bien 1. Y A31, que en este caso 0, es la cantidad del bien 3 necesaria para producir una unidad del bien 1. Es decir, lo que en las ecuaciones de precio aparece como horizontal, porque estamos hablando de una industria en particular, aquí aparece, lo tenemos que leer verticalmente, por columna. Los insumos necesarios para producir la mercancía 2 son una cierta cantidad del bien 1 y después 0 unidades del propio bien 2, 0 unidades del propio bien 3. Mientras que para producir una unidad del bien 3 se necesitan directamente unidades del bien 1 y unidades del bien 3 y no se necesitan unidades del bien 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿En esto que acabo de decir? Sí. Ok. Mientras que si miramos esta matriz por fila, lo que observamos son las distintas cantidades de los bienes 1, 2 y 3 que se necesitan como insumos en las distintas industrias. Si miramos esto por fila, lo que vemos es a los bienes como insumos, y si lo miramos por columna, lo que vemos es a los bienes como productos, como outputs. Entonces, fíjense lo siguiente. Para producir al bien 1, al bien 2 y al bien 3, se necesita directamente del bien 1. ¿Está bien? Eso lo que significa es que el bien 1 entra, en este caso, directamente en la producción de todos los bienes. Por definición de una mercancía básica, el bien 1 ya la cumple, porque entra directamente en la producción de todos los bienes. Pero fíjense, eso está bien, digo, eso es bastante, digamos, entendida la definición, es bastante obvio de ver, porque veo que el bien 1 entra directamente en todos los bienes, como si fuera petróleo, digamos. Es difícil que algún bien no requiera de petróleo, de energía para ser producido. Pero fíjense, porque digo, para producir pan necesito energía para un horno, etcétera. Digo, no porque no piensen que estoy poniendo energía sino que necesito de insumos que requieren directamente o energía, pero necesito ir a una fábrica para prender la luz. ¿Bien? Ahora fíjense al bien 2. El bien 2 no se usa como insumo directo en todas las mercancías. En realidad se usa como insumo directo de la propia mercancía 2, perdón, de la mercancía 1. El único uso de la mercancía 2 como insumo directo es la mercancía 1. Mientras que no se usa ni en la mercancía 2 ni en la mercancía 3 de manera directa.
Eso lo veo mirando los coeficientes en la segunda fila. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien, sí. ¿Sí? Ahora, noten lo siguiente. Como para producir al bien 1 y para producir, bueno, dejemos la cuestión del bien 2 en suspenso. Si vamos al bien 3, sabemos que para producir al bien 3 se necesitan del bien 3 y del bien 1. Ahora y no se necesita, perdón, para producir al bien 3 se necesita, sí, del bien 1 y del bien 3, y no se necesita del bien 2. Entonces uno podría decir, bueno, el bien 2 no es básico porque no se utiliza ni en la producción del bien 3 ni en la producción del bien 2. O sea, se utiliza solamente en la producción del bien 1. Bueno, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque el bien 2 se utiliza en la producción del bien 1 y a su vez se utiliza en la producción del bien 2 y en la producción del bien 3. Entonces, indirectamente, yo estoy... ¿Cómo se en el bien 2 y en el bien 3 no se usa el bien 2? No, directamente no, pero... Pero indirectamente. Exacto. Indirectamente se lo utiliza porque se necesita del bien 1 para producir al bien... perdón, se necesita del bien 2 para producir al bien 1 y se necesita del bien 2 para producir... No, se necesita del bien 2 para producir al bien 1. Y como se necesita del bien 1 para producir al bien 1 y al bien 3, indirectamente el 2 se utiliza en la producción del bien 1 y en la producción del bien 3. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es la distinción entre bienes básicos y bienes no básicos importante? Porque si no hubiera bienes 2 en esta economía, no podría, no obstante no se utilizan directamente en la producción de todas las mercancías, en esta economía no se podría producir ninguna mercancía. Porque si no hay bienes 2, no se pueden producir bienes 1, y si no hay bienes 1, no se pueden producir bienes 2 ni 3. Entonces, si no hay bienes 2, como tampoco si no hay bienes 1, obviamente, no se pueden producir ninguno de los bienes que se consumen habitualmente en esta economía. Entonces, la noción de bien básico es importante en el sentido de que son los bienes que son insustituibles, o son los bienes sin los cuales, más que insustituibles, podrían existir sustitutos, pero sin los cuales esa economía no camina. Para entender la cuestión, veamos el bien 3. Para poder producir el bien 3, se necesita del bien 1 y del bien 3. El bien 3 entra como insumo de sí mismo. Por ejemplo, el caso que da Petri son los diamantes que se producen con trigo y diamantes. No sé. Ahora, noten lo siguiente. Si yo no produzco diamantes, o sea, si yo no produzco bien 3, obviamente que no puedo producir diamantes porque son insumos de sí mismos. Pero si yo elimino esta fila, la fila 3, o sea, si en esta economía dejo de producir diamantes, sigo pudiendo producir bienes 2 y bienes 1. Porque no necesito de diamantes para producir ni bienes 2 ni bienes 1. Y para producir bienes 1 necesito bienes 2 y para producir bienes 2 necesito, y para producir bienes 2 necesito bienes 1. O sea, si yo eliminara los diamantes, obviamente no utilizaría el bien 1 en la producción de diamantes, o sea que eliminaría esta columna y esta fila. Pero esta economía todavía podría producir bienes 1 y bienes 2. Entonces, la relevancia entre distinguir entre mercancías básicas y no básicas es que las mercancías básicas son esenciales para producir todas las mercancías, ya sea directa como indirectamente. Mientras que las mercancías no básicas no son esenciales. Sin esas mercancías la economía puede seguir reproduciendo sus propias mercancías siempre y cuando todas las mercancías básicas se produzcan. Obviamente que no va a poder producir las mercancías en las que las mercancías no básicas son insumos, pero sí va a poder producir todas las mercancías básicas. Hay una jerarquía, digamos.
las mercancías básicas producen básicas y no básicas, y las mercancías no básicas, a lo sumo, son insumos de mercancías no básicas. ¿Se entiende el punto? Sí, sí, sí. Entonces, la economía vive produciendo mercancías básicas. Si no produce mercancías no básicas, puede seguir viviendo, pero si no produce mercancías básicas, deja de existir. Eso en términos técnicos, digamos, eso en términos de matrices input-output, de relaciones entre insumos y productos. Ahora, en términos de cuestiones distributivas, lo que se discute en el texto es que, además, la importancia de esto es que la tasa de ganancia se determina, o sea, para conocer el valor de la tasa de ganancia, que es lo que nos interesa a nosotros, es suficiente concentrarnos en lo que ocurre con la producción de bienes básicos. La tasa de ganancia está determinada por las condiciones de producción de bienes básicos, siempre que el salario no incluya dentro de sus mercancías bienes no básicos. Y aquí lo que tenemos es un ejemplo de cómo ello ocurre. Aquí tenemos las tres mercancías que hablábamos, las ecuaciones de precio, las tres mercancías que teníamos antes. Fíjense que la mercancía 1 se produce con 1 y 2, la mercancía 2 se produce con 1 y 2, y la 3 se produce con 1 y 3. ¿Está bien? Los salarios se pagan al final del proceso productivo y el numerario es la mercancía 1 y el salario, fíjense que se considera exógenamente dado, incluye mercancías solamente 1 y 2, o sea, mercancías básicas. ¿Está bien? Solamente mercancías básicas. Ahora, en ese caso, yo podría reemplazar, si yo reemplazo el salario en las ecuaciones 1 y 2, fíjense, si yo voy a la ecuación 1 y reemplazo el salario por su canasta respectiva, y voy a la ecuación 2 y hago lo propio, me puedo olvidar de la ecuación 3 y encontrar para el numerario expresado en términos de la mercancía 1, cuál es la tasa de ganancia y cuál es el precio relativo de 2 en términos de 1. O sea, no necesito saber lo que pasó con la ecuación 3. ¿Se ve eso? O sea, el sistema queda absolutamente partido. Con las primeras dos ecuaciones determino el precio de 2 en términos del numerario y la tasa de ganancia, dado que en este sistema se conoce el salario como variable exógena. Mientras que con la ecuación 3 lo único que hago es, habiendo determinado la tasa de ganancia y habiendo determinado, bueno, el precio el salario, que ya lo conozco, porque una vez que conozco P1 y P2 conozco el salario, lo único que determino con esta tercera ecuación es el valor de la mercancía 3 en términos del numerario. El único uso que tiene la ecuación de precio de la mercancía no básicas es el de determinar su propio precio. Pero no tiene ningún rol en determinar la distribución, es decir, no tiene ningún rol en determinar la tasa de beneficios. Eso ocurre solamente porque especificamos al salario en términos de propias mercancías básicas, de mercancías 1 y 2. En cambio, si el salario incluye mercancías no básicas, si yo incluyo dentro del salario una canasta, una cierta cantidad de mercancía 3 como parte de la canasta salarial, el razonamiento que hice hasta ahora no lo puedo hacer. Porque si yo voy y reemplazo el salario en las ecuaciones 1 y 2, sigo teniendo como incógnita P3
y no puedo partir al sistema como lo hice antes. Es decir, no puedo primero resolver las primeras dos ecuaciones y después resolver la ecuación 3. Necesito resolver todo junto, porque de nuevo en las ecuaciones 1 y 2 tengo a los precios 1, 2 y también el de la mercancía 3. Entonces, siempre que el salario esté especificado en mercancías básicas, la distribución se determina, cuando digo mercancías básicas en términos estrictamente técnicos, la distribución se determina especificando las mercancías básicas. Por eso, en general, lo que nosotros hacemos es, hay otra categoría importante que es la categoría de bienes de lujo y bienes salario, que puede haber bienes salario que sean no básicos en el sentido, como el bien 3 en este caso, está bien, el bien 3 es un no básico pero forma parte del salario, y puede haber bienes de lujo en principio que sean bienes básicos. En general, si uno lee a los autores clásicos, lo que supone es que los bienes básicos son, o sea, los bienes salarios son un subconjunto de bienes básicos y los bienes de lujo son un subconjunto de bienes no básicos o son todos bienes no básicos en general. ¿Se entiende el punto? O sea, si yo quiero ver cuáles son bienes salario, voy y busco entre los bienes básicos. Si quiero ver cuáles son bienes de lujo, bueno, los bienes de lujo son en general bienes de consumo que son no básicos. Y si son medios de producción, son medios de producción de bienes básicos, no básicos, o sea, de propios bienes de lujo como los diamantes. Pero hablar de un bien de producción solamente como bien de lujo no tiene mucho sentido. En general, los bienes de lujo son bienes de consumo que además son no básicos. Esa es la idea de esta clasificación. Bueno, y lo otro que se discute aquí es la generalización de la curva salario-beneficios, que es la relación negativa entre salarios y tasa de beneficios que nosotros derivamos para un sistema de 2x2, o sea, de dos ecuaciones solamente, lo podemos derivar también en el caso general. Si vamos reemplazando en cada ecuación, digamos, vamos despejando este sistema, ¿está bien? Acá tenemos un sistema de n ecuaciones. Nosotros siempre vamos a trabajar en sistemas chiquitos, pero supongan que tenemos un sistema de n ecuaciones. En ese sistema de n ecuaciones lo que tenemos es la posibilidad de ir despejando, por ejemplo, si fijamos a la mercancía 1 como numerario, podemos ir despejando aquí la mercancía 2 en función de todas las demás mercancías. Y eso me eliminó una ecuación y una incógnita, la mercancía 2. Después hago lo propio con la mercancía 3, después hago lo propio con la mercancía, y así con todas las sucesivas hasta la mercancía n, voy a obtener una relación entre la tasa de salarios, W, expresada en términos del numerario, y la tasa de beneficios. Esa relación, que nosotros la encontramos para el caso de una mercancía de 2x2, como está ejemplificado aquí, si ustedes tienen un sistema de 2x2, voy al sistema anterior, digo, ustedes podrían hacer lo que yo dije, supongan que tenemos un sistema de 2x2. O sea, nos concentramos en lo que ocurre con las mercancías básicas, por lo que acabo de decir, que solamente las mercancías básicas influyen en la distribución, o sea, en la relación WR, si el salario se especifica en términos de mercancías básicas. Entonces, supongamos que tenemos un sistema, o sea, nos olvidamos de lo que ocurre con las mercancías no básicas. Pero no quiero perderla, perdón, no quiero perder. Olvídense de la tercera ecuación. Si yo, en vez de reemplazar el salario por lo que es, fijo la mercancía 1 como numerario. Yo, en esta ecuación,
en la ecuación 2, lo que puedo hacer muy fácilmente es reemplazar, despejar a la mercancía 2 en función de W y R. Paso esto para acá y divido y obtengo una relación que me expresa P2 en función de W y de R. Eso lo ven, ¿no? Digo, eso es álgebra pura. Y una vez que tengo la mercancía 2 expresada en términos de W y R, voy a la ecuación 1 y reemplazo P2 por eso que encontré, que es lo que está hecho aquí. Aquí lo que está hecho es reemplazar la mercancía 2 en términos de la mercancía 1, perdón, en términos de W y de R. Esto que está aquí es lo que yo les dije de que se hacía en la segunda ecuación arriba. Y después reemplazo esto en la ecuación 1 por P2, que es el coeficiente que multiplica P2 en la ecuación 1. Y aquí ya está puesto P1 como numerario. Entonces, fíjense que en este sistema, si quieren podemos simplemente poner la ecuación 2 primero y la ecuación 1 después, para que siga la lógica de los reemplazos. Este es P2 en la ecuación 1, ¿está bien? Esto es A11 por P1, donde P1 es el numerario, A21 por P2, donde P2 estuvo reemplazado en la ecuación 2 por lo que es. Multiplicado por 1 más R, más W por AL1 es igual a P1, que es igual a 1, porque es el numerario. Fíjense que aquí lo que tenemos es implícitamente definida una relación entre W y R. Las únicas incógnitas que tenemos en esta ecuación son dos, W y R. Si yo conozco W, determino R, si conozco R, determino W. Y esa es la relación negativa que se expresa en la relación WR, que tiene como particularidad que es siempre decreciente. O sea, si aumenta la tasa de ganancia, va a disminuir el salario en términos del numerario, independientemente de la forma particular que tenga esta R, esta curva, que puede ser cóncava al origen, convexa al origen o sinuosa, digamos, pero siempre decreciente. Además tiene como característica que cuando W vale 0, R es un número finito, no se va a infinito. O sea, incluso si el salario es 0, la tasa de ganancia máxima es un número finito. Es decreciente y que más que otras... obviamente que para cualquier valor de W y de R positivos, los precios van a ser positivos. Y me falta una. Bueno, no, decreciente. Y esta curva interseca los ejes en valores positivos. Cuando R vale 0, lo que obtenemos es el producto máximo de la economía, el producto por trabajador máximo, que coincide con el producto neto por trabajador. O sea, cuando R vale 0, todo el producto va a parar a los trabajadores. Y ese es el producto neto de la economía. Porque el producto neto se distribuye, recuerden, entre salarios y tasa de beneficios. Si el salario, si la tasa de ganancia es 0, todo el producto neto va a parar. Si la tasa de ganancia es 0, todo el producto neto va a parar a los trabajadores. Si la tasa de salarios es 0, y eso lo vemos cuando R es igual a 0, vemos cuánto es el producto neto de esta economía. Porque es el producto neto por trabajador y coincide con el salario por trabajador. Así que estas curvas dan bastante información. ¿Preguntas? Digamos, al final terminé explicando, pero ¿preguntas? ¿Está claro todo? Sí, creo que sí. No, lo que pasa es que después, o sea, con términos numéricos de cálculo es más cómodo. Bueno, por eso la idea es que hayan mirado, hayan agarrado el lápiz, se hagan... Ahora, si quieren, lo que podemos hacer en lo que queda de la clase es, creo que Lucía me había hecho alguna pregunta sobre el examen, sobre los ejercicios, así que si tiene alguna duda, no cómo se hacen, pero sí. No, profe, ya me sacó la duda cuando lo volvió
a repasar, pero Bueno, lo que sí, en el trabajo práctico, en el último, o sea, en el punto 2, dice explicar cuáles son las mercancías básicas y no básicas, y qué ocurrirá si AGT es mayor a 0, pero para mí está mal copiado. ¿Puede ser? Ok, ahora déjenme mirarlo, déjenme compartirles y volver a compartirles el... Ustedes no saben, pero a mí me pone contento cuando ustedes me encuentran errores, aunque parezca mentira. Porque sí significa que le llena conciencia. Obviamente el costo es alto porque significa que hay errores, pero bueno, dentro de todo. Sí, no es AGT, sino que debería ser, porque la G no existe, digamos, acá es bastante claro, porque hay 3 mercancías, T, D y H. La pregunta es, gran pregunta. Mica, ¿vos te acordás aquí cuál era el valor? D, profe, tiene que ser. ADT. O sea, a ver, esta es la mercancía T como insumo. Esta es la mercancía. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto, ojo, tiene una pequeña complicación simplemente de notación. Yo acá escribí lo que es una fila, lo escribí como columna. No está mal, pero está contrario a lo que, fíjense que ahora lo vemos como insumo. Si vemos la fila, vemos a la mercancía T como insumo. O sea, ahora lo que yo dije que antes era fila, ahora es columna. Porque fíjense, digo, mirando la columna, la primera columna, ven a todas las mercancías, todos los lugares donde la mercancía T es insumo y no producto. ¿Ok? Obviamente que esto que es mayor a 0 es siempre mayor a 0 porque si no aclararía el 0. Entonces, lo que digo es, acá es la mercancía T como insumo de T, la mercancía T como insumo de H y la mercancía T como insumo de D. O sea, si ustedes quieren ver la industria T, tienen que mirar ahora la fila. Si quieren mirar la industria H, tienen que mirar ahora la segunda fila, y si quieren mirar la industria D, tienen que mirar la tercera fila. Con lo cual acá el ejercicio pregunta, ¿qué pasa si ADT es mayor a 0? Creo que es lo que decía Pablo. O sea, si el término este fuera positivo. Lo que se pregunta en el ejercicio es, ¿qué ocurriría si este término fuera positivo? En la tercera pregunta. Pero si bien no es cómodo, lo que yo quería cuando lo escribí al revés es que se acostumbraran a ver, o sea, no importa cómo numeramos las mercancías. Acá están numeradas como por fila y en el PowerPoint que acabamos de ver están numeradas como columnas. O sea, si yo quisiera hacer, lo voy a hacer ahora para que lo vean, si yo lo quisiera hacer exactamente como está en el PowerPoint, lo que tendría que poner aquí es esto, ATH y ATD. Después tendría que poner A. Pero si los inputs y los outputs escriben en forma, o sea, en cualquiera de las dos formas, es un poco confuso para analizar en cuanto a lo que tiene que ver con función de uno y en otro. No, porque mirando, lo que nunca cambia es que la primera
la primera letra es insumo y la segunda es producto. Sabiendo eso, uno ya se ubica. ¿Se entiende? Fíjate, para que termine de hacer esto, de que transpongo esta matriz y estoy. Este era un 0, me parece. Esto debería ser así. ATT, A, HT y 0. ATH 0, sí, así está bien. Digo, Eduardo, fíjate que lo que siempre se respeta es que el primer subíndice es la mercancía como insumo y el segundo subíndice la mercancía como producto. Entonces, si yo miro esto por columna ahora y veo que la mercancía, siempre el primer subíndice es T, necesariamente estoy analizando a la mercancía T como insumo si la miro por columna. En cambio, si miro por fila, veo que el segundo subíndice es siempre T. Entonces, necesariamente estoy viendo la mercancía T como insumo. ¿Se entiende el punto? Perdón, como producto. Entonces, mirando por fila o por columna, lo que tienen que mirar siempre primero es cuáles son los subíndices. Aquí, en este caso, en el primer caso está como en el PowerPoint. Fila indica input, columna indica output. O sea, si yo miro por columna, estoy mirando la mercancía T como producto. Si miro por fila, estoy mirando la mercancía T aquí como insumo. Mientras que en esta segunda representación, si miro, estoy mirando a la mercancía T como insumo, y si miro o sea, a la T porque es la primera, en este caso a la H y en este caso a la D, ¿ok? Digo. Y si miro por fila, ahora lo que estoy mirando en la segunda representación es a la mercancía T, a la mercancía H y a la mercancía D como productos. Esa es la idea. Entonces, el ejercicio pide explicar cuáles son las mercancías básicas y cuáles son las no básicas, y además, como decíamos antes, ¿qué pasaría si lo que originalmente es un 0, o sea, esta mercancía es un 0, este número es un 0, o este número es un 0, aparece después como un número positivo? Y eso es lo que se pide explicar. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, entonces, lo que tienen que hacer para el martes que viene, lo que les voy a pedir es simplemente respetemos la deadline, o sea, el martes a la mañana, o sea, debería estar entregado el ejercicio. Recuerden simplemente las reglas que impusimos al principio del curso, que es que tienen que aprobar las tres prácticas y al menos 2 con aprobado más para poder promocionar. Entiendo que los ejercicios son bastante sencillos, así que no deberían tener problemas en aprobarlos con creces. Obviamente que pueden discutir, están pensados además estos ejercicios para que puedan discutir entre ustedes. Lo que sí les voy a pedir es que no juntos, digamos, que tengan un momento de reflexión individual para poder escribirlo juntos. Obviamente que esto es más laxo en el caso de las prácticas, en el caso de los exámenes individuales son individuales, los 2 exámenes son individuales. Entonces, dicho esto, creo que podemos pensar que el examen, entiendo que la próxima semana van a tener otro práctico, déjenme controlar eso. O sea que va a estar movidita esta semana. Ah, no sé por qué tengo tanto. No, pero eso no puede ser. A nosotros nos quedan
Esperen que dejo. Déjenme un minuto para